de alguna manera hablar sobre edad materna avanzada y reproducción. Pero voy a desconectar el teléfono, que es un detalle que debemos hacer todos. Entonces, hablar de edad materna avanzada y de reproducción, que es el tema que me han pedido, sobre todo en reproducción asistida, que es el tópico que, como los PEC online, que nos interesa, es hablar de varios factores que ahora vamos a dar. Primero quiero decirles que en mi declaración de intereses no represento comercialmente a nadie, por lo tanto la publicación espero tenerla lo más limpia posible. Cada vez más frecuentemente en la consulta nos enfrentamos a chicas que no sabemos en verdad muchas de ellas qué edad tienen. Y es que el paso del tiempo ha sido definitivamente bastante maquillado de nuestra consulta. Claramente que este día a día de la consulta nos tiene que dar reflexiones sobre que la reproducción humana definitivamente está relacionada y directamente proporcional a la calidad ovocitaria e inversamente proporcional a la edad. Este valor, obviamente, va a impactar en lo que conocemos ahora como la calidad embrionaria. Pero esta calidad embrionaria necesariamente ha venido a ser expuesta a el paso del tiempo. Socialmente estamos cada vez más acostumbrados a que la fertilidad justamente ha tomado un segundo plano en las necesidades del día a día de todos, sea hombres o sea mujeres. Y Santiago Muné ya en el 2003, en esta primera publicación, nos hablaba sobre qué es lo que pasa con las aneuploidías conforme a la edad. Esta primera publicación, basada en una evaluación en aquella época de Reprogenetics, que lo llevó a la fama a Santiago Muné, por un estudio en SNPs, en embriones de día 3, nos representó esta diapositiva en la cual a partir de los 35 años se comenzaba a ver un incremento en las aneuploidías con una corolaria disminución de la implantación, en ese momento relacionada directamente a las aneuploidías, pero ahora sabemos que hay otros factores que a partir de los 35 años van a generar esta disminución de la capacidad implantatoria, como es las características endometriales. Hablar entonces de un aumento de edad no solamente va a significar una reducción de la reserva ovárica, sino sobre todo una disminución de las competencias del ovocito y por corolario del embrión, lo cual va a ser producto de una mayor incidencia justamente aneuploídica al término de la metafase 1 por una disminución de la actividad mitocondrial. Y aquí comienzan nuestros problemas de repente al tratar de comprender que los errores de la edad necesariamente están relacionados a un problema básico de disfunción celular que está organizado alrededor de repente de la adecuada función mitocondrial y por lo tanto la edad es la consecuencia de una disminución de la actividad mitocondrial y de su adecuada interacción con el medio citoplasmático. Por eso les decía, cuando antes de que empecé esta conferencia, de que de repente esta va a ser una conferencia un poco pesada, porque probablemente trae mucha carga embrionaria y de eso se trata hoy por hoy la visión fisiopatológica de lo que significa la edad como factor que impacte en nuestras tasas reproductivas. Entonces, la disminución de la reserva ovárica como cantidad, obviamente en relación a la edad, va a expresarse de repente en lo que vemos todos los días como recuentos de folículos centrales. Pero como calidad va a estar íntimamente relacionada a esta disfunción mitocondrial que va a impactar en un acortamiento telomérico, en una disfunción de la coenzima y obviamente una inestabilidad de la formación del uso acromático. Que lo vamos a ver un poco más adelante, es altamente energético dependiente. Estas 4 condiciones nos van a llevar entonces a una disminución consecuente
de la formación y el desarrollo embrionario, de la formación blastocística y el desarrollo intrínseco para llegar a ese estadio, lo cual también va a estar esta formación relacionado a el aumento de la misma aneuploidía dentro del embrión y por lo tanto el arresto del desarrollo embrionario inherente a la aneuploidía en sí. Consecuencia clínica, disminución de la fertilidad, aumento de los abortos por una cada vez mayor aumento en la prevalencia de aneuploidías, lo cual obviamente socialmente y médicamente nos va a llevar a un aumento de la prevalencia de niños afectados por estas anormalidades cromosómicas. Lejos de saberlo, habría que irlas desmeduzando sobre estos defectos en las vías fisiológicas que nos van a llevar a varias cosas. A la edad. Por lo tanto, no es que la edad sea la razón de que hayan defectos de las vías fisiológicas, sino que los defectos de vías fisiológicas nos van a llevar a un detrimento de la edad. Entonces, la idea de rejuvenecimiento probablemente, no solo ovárico, rejuvenecimiento completo, sería tratar de organizar estos efectos de las vías fisiológicas que no tengan impacto por este factor cronológico, pero que como lógica consecuencia va a tener una disminución de la reserva ovárica y de la competencia ovocito-embrionaria. ¿Por qué? Por un complejo manejo en la producción de energía y en el balance de la misma, no solamente en el metabolismo intracelular como tal, sino sobre todo en la gran dependencia y cada vez mayor con la edad energética del núcleo y de las consideraciones de la duplicación cromosómica durante la no solo meiosis, sino también la mitosis. Alteraciones obviamente en el metabolismo, en la regulación epigenética como consecuencia no solo de la primera parte de la meiosis, sino sobre todo lo que significa el ecosistema que está dentro de este organismo que ha ido cambiando en sus vías fisiológicas conforme a la edad, con quiebres en los puntos de control del ciclo celular, no solo meiótico, sino también mitótico, que lo vamos a ver subsecuentemente en el blastocisto, y con obviamente un aumento en la segregación meiótica, que al fin y al cabo es la primera parte y la parte más compleja que a nosotros nos junta en esta clase. Recordar que el objetivo del ovocito, a pesar de que lo tendríamos medio claro, es mantener el desarrollo embrionario hasta la activación del genoma embrionario, lo cual más o menos va a suceder alrededor del día 3 al día 4 del cultivo embrionario. Esta activación es la parte más importante de la consideración del ovocito, porque a partir de la activación del genoma embrionario, ya el embrión con la carga consecuente de la parte masculina podrá hacerse cargo del subsecuente desarrollo embrionario. Para alcanzar este punto de activación genómico embrionaria se necesita obviamente una sincronizada maduración nuclear y citoplasma. Después del nacimiento y hasta el reclutamiento de folículos y la ovulación, los ovocitos entran en una detención prolongada de la fase 1, de la fase de la meiosis 1, durante la que están sujetos a los efectos perjudiciales de estos beneficios. Se está perdiendo el audio, Fabricio. ¿Me copian ahora? Sí, ahora sí. Se perdió el audio. ¿Cuántos minutos antes se perdió el audio? Oh, nada, recién. Recién. ¿Ahora están viendo otra vez mi presentación? Sí, de nuevo estamos en la misma transparencia donde se empezó a perder el audio. Perfecto.
Entonces, yo supongo que estábamos hablando del momento de de los problemas durante la profase de la meiosis 1, los cuales están sujetos a los efectos perjudiciales del envejecimiento, pero como corolario de la inestabilidad fisiológica, obviamente y especialmente perjudicando la estabilidad genética. Les pido por favor que igual me avisen. Tengo el WhatsApp, el teléfono apagado, por si se me vuelven a tener algunos problemas. Ahora sí me copian, ¿no? ¿No me copian? Sí, perfecto, perfecto, Fabricio. Muy bien. Perfecto, se te copia muy bien. Perdón. Entonces, la edad materna es la principal causa de aneuploidías embrionarias. Lo hemos escuchado un montón de veces, pero de aquí, más del 90% de estos desequilibrios son de hecho de origen materno, causado por la mala segregación cromosómica durante la ovogénesis. Pero en la ovogénesis, sobre todo, este desequilibrio viene en más del 70% de los casos desde la meiosis 1, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Que si bien pueden ser corregidos en la meiosis 2, no necesariamente va a ser así. Y esta corrección es de mayor impacto y de mejor calidad conforme la edad es menor y menor calidad conforme la edad es mayor. Así que no solamente la edad nos impacta en un problema de inicio de este desequilibrio cromosómico, sino que la misma capacidad del ovocito también para su corrección, también está afectada. Las aneuploidías entonces son generadas principalmente por una meiosis. Acá estoy repitiendo. No, sí estoy bien. Son generadas por la edad defectuosa, lo que acabamos de decir, y las anomalías cromosómicas estructurales, por ejemplo, las translocaciones equilibradas o balanceadas, como quiera llamarse, parecen ser en cambio dependientes de la edad materna y pueden afectar igualmente a ambos integrantes de la pareja, junto con aneuploidías segmentarias, variaciones en el número de copias, microdelecciones, microduplicaciones y errores mitóticos post-cigoto. De hecho, probablemente surgen de eventos de novo muchísimas veces, sobre todo en edades mayores de 40 años para origen femenino y en edades mayores de 45 años para origen masculino. Por lo tanto, hablamos de la espermatogénesis como otro factor que puede impactar obviamente en el blastocisto. La estructura cromosómica bivalente parece ser relevante en la meiosis gonadal. Entonces, en los humanos, los cromosomas homólogos se combinan en los ovocitos primarios durante el desarrollo fetal para formar una configuración bivalente de la profase meiótica 1. Estas configuraciones deben mantenerse durante años, a lo largo de los cuales los ovocitos permanecen detenidos en la transición G2 mitótica, que es la etapa de distoteno hasta la menarca. Por eso les decía al inicio de mi conferencia que yo había puesto la información en la diapositiva como para leerla, que es una de las cosas de las charlas que normalmente no hacemos en los congresos o en las conferencias regulares, porque está cargada de información, y esta información, para que ustedes la tengan en un screenshot y la puedan revisar, es por eso que la he puesto tal cual, y que me disculpo por si la estoy leyendo y no explicando, porque la razón era que ustedes la puedan tener y revisar más adelante. Entonces, en esta etapa, la reanudación de la meiosis y segregación cromosómica tiene lugar. Sin embargo, durante este prolongado periodo de la inestabilidad, de la inactividad, estamos hablando de distoteno, de la meiosis 1, la estructura bivalente puede debilitarse, dando lugar, obviamente, a las formaciones univalentes, porque si está la bivalente desequilibrada, nos va a dar formaciones univalentes y la cromática hermana no tendrá capacidad real de dividirse en la meiosis 1. Entonces llegará a la meiosis 2 ya simplemente alterada univalente y por lo tanto perfectamente posible de que al término de la meiosis 2 ya haya hecho una aneuploidía. En este caso monosómica. Pero se va a quedar en la otra célula, sea en la que va a dar inicio a la subsecuente cuerpo polar, la otra cromátida que nos dará la información para un trisómico. Espero que en esa parte me hayan entendido. La incidencia de estos dos eventos, de hecho, se correlaciona con un aumento de edad materna
y reducida tasa de recombinación, pero los mecanismos causales relacionados aún no están claros. Dos hipótesis se han propuesto. Los univalentes se originarán a partir de bivalentes deteriorados a lo largo de la detención del disquioteno, o los ovocitos que sufrieron una recombinación deficiente son los últimos en ser ovulados por el ovario. Y esta teoría, esta última, es muy interesante, porque nos está sugiriendo la posibilidad de que el mismo ovocito reclutado podría ser seleccionado en el momento de la reclutación 3 meses antes del proceso de ovulación. Parecería increíble, pero que de alguna manera habrían algunos elementos que nos están diciendo que esto podría pasar en este órgano tan maravilloso como es el ovario. Cristian Anonini, al cual lo ven acá, trabaja con el grupo de Laura Rienzi en Bolonia, Italia, y su equipo informaron recientemente a través de la técnica del cariomapping, un método que a través de específicos halotípicos parentales permite la definición del mapeo basado en SNPs de cada cromátide, ha aplicado a ovocitos humanos activados artificialmente y sus cuerpos polares que los no canónicos más comunes en el patrón de segregación es segregación inversa. Me sonrío porque definitivamente la secuencia de palabras que se usa para esta definición es media compleja, pero lo que está tratando de decir es lo que hace un rato les estaba explicando sobre ir a buscar cuáles son los momentos críticos en la haploidización del óvulo para poder generar este desbalance del cariotipo o de la carga haploide del ovocito. De acuerdo con este novedoso esquema de segregación que no puede ser identificado por análisis convencional del número de copias, las cromátides no hermanas, en lugar del homólogo, se agregan juntas a la meiosis 1. Este patrón, incluso si no es convencional, no da como resultado una constitución cromosómica desequilibrada per se, a menos que sea seguido por un error adicional durante la meiosis 2. Y este error adicional durante la meiosis 2 no necesariamente que no sea seguido, sino también que no sea corregido en este momento. Por lo tanto, el más común error de segregación de la meiosis materna informada en la mayoría de los ovocitos activados y o fecundados sigue siendo la separación prematura de cromátides hermanas en la meiosis 1. Por último, los elementos que no disminuyen, de no disyunción de la meiosis 1 o meiosis 2 deben compatibilizarse o contabilizarse como causas de alteración meiótica maternas, aunque probablemente menos frecuente que lo reportado previamente. Toda esta clase de cosas actuales nos están poniendo a evaluar cuáles son los procesos de moleculares y celulares que pueden verse afectados por el envejecimiento de los óvulos para darnos esa explicación. Y básicamente vamos a hablar de los mecanismos defectuosos para el envejecimiento que conllevan a una reducción de la competencia de ovocitio y subsecuente embrión. Son disfunción mitocondrial, acortamiento de telómeros, disfunción de coecinas, anomalías en la formación del huso y desarrollo reducido de la tasa de blastocisto y anomalías cromosómicas con sus supuestas consecuencias. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Hablemos de disfunción mitocondrial. Mitocondrias, organelos más numerosos en el ovocito y representan su central de energía. Tiene su propio genoma. Sabemos que el genoma mitocondrial no es el mismo que el nuestro. Voy a repetir varias veces esta abreviación y cada vez que vean MT es que estamos hablando de ADN mitocondrial. Y constituyen la principal contribución materna a la embriogénesis. El esperma no proporciona mitocondrias a la descendencia y se consideran fundamentales especialmente en las delicadas primeras fases del desarrollo preimplantacional, cuando un consumo energético equilibrado es crucial para la maduración citoplasmática y nuclear eficiente de los ovocitos. Descomposición de células germinales, montaje y desmontaje de microtúbulos durante la formación del huso meiótico. Y cumplen un papel esencial en varias vías de señalización, como la señalización de los canales de calcio y la regulación de potencial redox 1 intracelular. ¿Qué es el potencial redox 1 intracelular? Es una medida del potencial oxidante o reductor
al fin y al cabo es lo mismo, del medio ambiente dentro de una célula. Y obviamente esta parte es particularmente importante para la fecundación y el desarrollo temprano. Recordemos que hasta el día, a partir más o menos entre el día 8 a más o menos 2 días, más o menos un día del 8, o sea, hablamos del 7 al 9, podríamos recién tener capacidad del embrión a su implantación y por lo tanto recién hasta ese momento posibilidades de como que rellenarse de energía porque en ese momento está consumiendo la energía mitocondrial que viene desde el ovocito. Por eso que el embrión recibe casi toda la citoestructura del ovocito como tal. Por ahora se está hablando un poco de esa capacidad de citoestructura puede venir del espermatozoide. Todavía son algunas avances de investigación, pero creería yo que son las necesidades de repente en algún momento de explicar la preponderancia de la capacidad de espermática en ingerir sobre el consumo energético del ovocito, lo cual desde el punto de vista teórico y según lo que yo estoy explicando, no parecería ser la vía más importante del aporte espermático. Envejecimiento y mitocondrias ovocitarias. Esta sucede por un edema mitocondrial, una vacuolización de la mitocondria y unas alteraciones en las crestas, lo cual va a producir una alteración del potencial de membrana mitocondrial que refleja una actividad mitocondrial, se altera progresivamente, obviamente la reducción de la producción de ATP y disminución de la actividad metabólica en ovocitos envejecidos, lo que a su vez puede contribuir a alteraciones en el ensamblaje del uso meiótico, que lo vamos a ver más adelante, la regulación del ciclo celular, la segregación cromosómica, el desarrollo embrionario y finalmente la implantación. Y si yo solamente hablo de estas últimas partes de que hice desde produce para abajo, pues básicamente estamos hablando del impacto del envejecimiento en todas nuestras células. Claro, le quitaría implantación al resto de nuestras células. Hablemos del ADN mitocondrial. Carece de histonas protectoras y eficientes mecanismos de separación del ADN. Eso es lo que lo diferencia interesantemente del ADN nuclear. Por lo tanto, la tasa de mutación del ADN mitocondrial es unas 25 veces mayor que el ADN nuclear. Cuanto más largo sea el periodo de reposo, hablemos de disquioteno 1, mayor será el riesgo de errores del ADN mitocondrial. La concentración global de ADN mitocondrial parece estar disminuida en los ovocitos de pacientes mayores, coincidiendo así con una menor competencia de ovocitos embrión. En humanos, la biogénesis mitocondrial se activa fisiológicamente solo en la etapa de blastocisto, para limitar el estrés inducido por la fosforilación oxidativa en las primeras fases del desarrollo del embrión. En pacientes mayores, la cantidad reducida y o actividad defectuosa de las mitocondrias preexistentes dentro del ovocito puede inducir una iniciación prematura compensatoria de biogénesis mitocondrial que, a su vez, puede contribuir a un fallo del desarrollo embrionario temprano. Esta es la razón por la cual en algún momento todavía se especula la posibilidad de hablar de trasplante mitocondrial para ver que si el ADN mitocondrial de mujeres más jóvenes podría influenciar en un mejor manejo de la distribución energética. Recientemente, el contenido de ADN mitocondrial en biopsias de tromboectodermo de blastocisto se han propuesto como un biomarcador del potencial de implantación. Sin embargo, los estudios clínicos realizados hasta la fecha reportaron resultados controversiales. Así que la cuantificación de ADN mitocondrial de las biopsias de tromboectodermo deben considerarse todavía como un procedimiento experimental. Y últimamente, lo que se está hablando alrededor de esto es que la capacidad de poder reflejar en números esta cuantificación está siendo puesta en discusión por los diferentes métodos que se están poniendo en este momento como propuesta para poder medir esta cantidad de ADN. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, pero alguien tiene el micrófono encendido. Ya, fue eso entonces. Sí, pediríamos que apaguen sus micrófonos, por favor.
A ver, listo. Mitocondrias y células de la granulosa. ¿Cómo la disfunción mitocondrial influencia en las células de granulosa? Estas células están directamente involucradas en el establecimiento de la competencia de los ovocitos durante la ovogénesis gracias al conocido diálogo bidireccional entre las dos secciones del folículo. En cuanto a ovocitos, también las células de granulosa de mujeres mayores muestran niveles más altos de las selecciones de ADN mitocondrial y mitocondrias dañadas. Se ha descrito que la cantidad de ADN mitocondrial en las células granulosas de mujeres mayores se correlaciona con baja calidad embrionaria y escasa reserva ovárica. La hipótesis es que como el ADN mitocondrial en el ovocito apoya el temprano desarrollo embrionario de manera similar al ADN mitocondrial en su célula granulosa, apoya la maduración de los ovocitos, ambos posiblemente modulando la competencia embrionaria. Esta hipótesis está respaldada por la alta correlación entre los niveles de ADN mitocondrial en los dos compartimientos del folículo. En resumen, el envejecimiento puede comprometer tanto la integridad del ADN y de la morfología de las mitocondrias o alterar el microambiente dentro del folículo, perturbando el mutuo diálogo entre el ovocito y sus células de la granulosa. Procesos moleculares, entonces, hemos terminado con disfunción mitocondrial y ahora vamos a hablar sobre acortamiento de telómeros. Los telómeros son repeticiones cortas del tándem de secuencias de ADN especializadas que protegen los extremos del cromosoma. Su función es esencial para la meiosis, ya que durante la profase temprana los telómeros unen las cromosomas de la membrana nuclear para facilitar el emparejamiento homólogo e iniciar la sinapsis para formar chiasmas, los sitios físicos de recombinación responsables de la segregación normal, evitando así la no disyunción. El acortamiento de estos telómeros está relacionado con la edad. Ocurre ya sea durante la división celular o no, y se ha asociado con varias enfermedades relacionadas con la edad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y hasta cáncer. Sin embargo, la dinámica de los telómeros ampliamente difieren según el tipo de célula y el género. Por ejemplo, en la línea germinal masculina, la longitud de los telómeros se conserva con el envejecimiento, probablemente debido a una actividad constante de la telomerasa, la transcriptasa inversa involucrada en la extensión de los telómeros, que es expresada en altos niveles en el espermatozoide. Y esta parte es interesante, pero es interesante también en la visión de que este grosor telomérico puede estar disminuido conforme el espermatozoide tiene mayor almacenamiento en las vesículas germinales. Y este punto es interesante en la recomendación clínica que les podamos dar a nuestros pacientes con un factor masculino alterado asociado a una edad masculina también mayor. Telómeros en los ovocitos. Comienzan a cortarse durante la ovogénesis fetal y este proceso continúa en el ovario adulto, probablemente debido a efectos crónicos del estrés oxidativo genotóxico, salida tardía de los gametos femeninos de la detención del ciclo celular, así como una actividad reducida, entonces, de la telomerasa. Se ha demostrado, seguimos hablando de telómeros en los ovocitos, que los telómeros son más cortos en ovocitos de mujeres que experimentaron fracaso en los programas de fecundación in vitro o abortos espontáneos recurrentes, así como en ovocitos que resultaron en embriones fragmentados o aneuploides. A este respecto, Keefe y sus colegas postularon la evolución teórica del envejecimiento del ovario como mediado por el telómero, impidiendo que las mujeres de edad avanzada coincidan, evitando que mueran debido al parto y previniendo la afectación de la capacidad reproductiva de su descendencia. Esta parte parecería ser increíble, porque de alguna manera nos están dando capacidad para poder generar explicaciones sobre no solamente el proceso de fecundación, sino el devenir del embarazo y como regulador el mismo parto de su capacidad telomérica. Hablemos ahora de disfunción de coecinas. Las coecinas son un complejo de proteínas que mantiene unidas a las cromátides hermanas después de la replicación del ADN. Son responsables, mírenlas aquí,
de mantener la estructura bivalente durante el periodo prolongado de inactividad. Solo en la anafase, las coecinas se eliminan para desencadenar la separación de las cromátides hermanas. La recopilación de pruebas está delineando una alteración de la función de coecina relacionada con la edad que conduce a una segregación errónea dentro del ovocito, especialmente en presencia de una baja tasa de recombinación. Por ejemplo, los estudios citogenéticos de ovocitos y embriones humanos mostraron que la prematura separación de las cromátides hermanas a menudo se asocia con la reducción de coecinas relacionadas con la edad. Además, la actividad de las proteínas reguladoras que impiden la eliminación precoz de las coecinas parece declinar de forma relacionada con la edad, independientemente de su ubicación nuclear, que teóricamente debería protegerlas de las agresiones mecánicas y o reactivas, como las especies de oxígeno. Por lo tanto, en pacientes con edad materna avanzada, los problemas relacionados con la edad que afectan a los telómeros pueden desencadenar disfunciones similares en la actividad de la coecina. Hablemos ahora de anomalías del uso meiótico debido al deterioro del punto de control de ensamblaje del uso, que lo vamos a ver ahora. El uso meiótico es responsable de la separación de ambos cromosomas homólogos o cromátides hermanas, por lo tanto, esencial para asegurar una segregación precisa. Aberraciones en su montaje pueden contribuir a la mayor prevalencia de aneuploidías en mujeres mayores. Estas aberraciones también pueden atribuirse a una disminución de la actividad metabólica de las mitocondrias, resultando en una cantidad reducida de ATP debido a edad materna avanzada. Battaglia y colaboradores nos hicieron esta primera foto maravillosa en microscopio invertido con inmunofluorescencia, fíjense que en 1996. Y esta fue el pie como para comenzar a hablar de las grandes diferencias en dos poblaciones de ovocitos de diferentes tipos de mujeres, de 20 a 25 años y de 40 a 45 años. Este errático ensamblaje, fíjense acá el ensamblaje meiótico, del uso meiótico en mujeres jóvenes y el alterado, aberrante o disonante ensamblaje en mujeres mayores. Fue a partir de aquí donde verdaderamente comenzamos a especular que la edad estaba íntimamente relacionada a la formación energética y el adecuado o formación de este uso acromático. Por lo tanto, el uso de ovocitos jóvenes es compacto, orientado ortogonalmente con respecto al ovolema y cada polo está asociado a un anillo de proteínas del centrosoma. Es por eso que es importante la coecina para la perfecta definición del centrosoma. Por el contrario, casi el 80% de los ovocitos de pacientes con edad materna avanzada pueden exhibir usos anormales, con un perfil alargado y o más pequeño y pocos focos de microtúbulos en la corteza. En este sentido también, la formación del uso es un omnipotente complejo proteínico que asegura una correcta formación del uso. Muestra una rigurosidad reducida en la edad materna avanzada. Proteínas diferentes de componentes de SAS, por ejemplo, MAT2 y BAT1, mostraron de hecho menor concentración de ovocitos de mujeres mayores. Deteriorado por el envejecimiento, los estudios de expresión génica en ovocitos de varias especies indican que la actividad de los productos génicos implicados en la regulación del ciclo celular, la formación del uso y la integridad de los organulos pueden verse alterados en ovocitos de individuos mayores. Estoy hablando ahora de otros mecanismos asociados. Por ejemplo, tanto en murino y ovocitos humanos, en un promedio del 5% de todas las transcripciones detectadas, en el que se encontró que la etapa M2, meiosis 2, se ve afectada por el envejecimiento, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Posiblemente, las firmas divergentes se derivan de los patrones alterados de las modificaciones epigénicas, que, como son la metilación y la acetilación, que han sido, de hecho, reportadas en ambas especies. Por lo tanto, hablar de edad materna avanzada y hablar de reducción de la reserva ovárica con calidad
con una disminución en la calidad de ovocitos, pasar a una disminución de la tasa del embarazo espontáneo o de la tasa de embarazo en las pacientes que entran a técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, con un aumento de las aneuploidías, baja tasa de implantación y aumento de los abortos, obviamente va a tener impacto en una pobre tasa de bebé en casa. Hablemos de manejo de alternativas ahora del manejo clínico. Y hasta este punto he hablado mucho de ciencias básicas, pero ya nos toca tratar de llevar todo esto a la clínica. Y lamentablemente aquí nos vamos a encontrar donde nuestra capacidad de poder manejar la estructura de la mitocondria y la subsecuente y en cascada correlación de eventos que les he descrito antes es bastante pobre. Porque lo que estamos tratando de hacer básicamente es un banco de gametos mayor en aquellas mujeres de edad avanzada, optimizando la reserva ovárica con estimulación ovárica controlada y optimizando la selección embrionaria con diagnóstico genético preimplantación. O al fin y al cabo, tirar la toalla e irnos a donación de gametos. Pero cualquiera de nuestras alternativas tiene que tener algún objetivo claro. Bebé en casa, de manera singular, quiere decir, 1, no a la multigestación. Y tratar de que este bebé sano en casa, verdaderamente nos llegue a formar una familia funcional. Y es que, al fin y al cabo, ¿nos dedicamos solamente a que nuestras parejas se embaracen o nos vamos a dedicar a tratar de encontrar la funcionalidad de la familia que tenemos frente a nuestro escritorio? Son algunos retos que de repente en el futuro nos van a llevar a tener algunas otras estrategias. Pero sigamos con la clase al hablar de preservación de la fertilidad. Previene la natural disminución del potencial reproductivo. Es una opción tanto femenina y masculina y no es solamente una sugerencia oncológica. En el factor femenino, la mejor sugerencia es de tratar de llevar a una preservación de la fertilidad antes de cumplir los 35 años. Pero lo que claramente tenemos que tener como clínicos es de que a pesar de que la hagamos en cualquiera de sus etapas, no podemos garantizar un embarazo. Optimización de la reserva ovárica. Hablemos de algunas cosas sobre estimulación ovárica controlada. Y solamente voy a dar algunos pincelazos de esto, porque claramente hay clases que le van a recibir sobre, o ya han recibido, no lo sé, sobre estimulación ovárica. Es necesario. Incrementa, ojo que hablar de que sea necesaria es porque estamos hablando de una clase de edad materna avanzada. Incrementa las tasas de éxito en los programas de técnica de reproducción asistida de alta complejidad, es indudable. Un mayor número de ovocitos compensa una disminución de la calidad ovocitaria y esta calidad inherente a la competencia ovocitaria. ¿Cuáles son las estrategias? Pues un embryobanking o un ovobanking. Sigue siendo el objetivo, por lo menos tener un embrión haploide que transferir. Y muchas veces los alumnos a mí me preguntan, doctor, ¿en verdad ese es el objetivo? La verdad del asunto que yo creo que sigue siendo el objetivo tener por lo menos 3 embriones haploides. Si es que vamos a considerar que nuestra actitud es llevar a una familia lo más funcional posible. El tratamiento tiene que ser individualizado. Ya no le encontramos mucho espacio a los protocolos de estimulación. Debemos generar, en cuanto a las características del paciente, sea edad, sea comorbilidad y sea razones que afectan su disminución del potencial reproductivo, estrategias individualizadas para llevar a mejor éxito a cada una de nuestras parejas. La mayoría de los médicos utilizan los marcadores de reserva ovárica como recuento de folículos centrales, niveles de hormona antimilleriana, la identificación de los pacientes en los cuales se presume una escasa respuesta a la estimulación ovárica controlada es crucial para el tratamiento difícil o para algunos pacientes con un mal pronóstico. La Sociedad Europea, la ESRE, para estandarizar la definición de lo que pueda significar una escasa respuesta ovárica, obviamente publicó los criterios de posibilidad,
que simplemente los voy a ver de un pincelazo, porque claramente esto lo van a repetir cuando hablen de pobres respondedoras o cuando hablen de estimulación ovárica en grupos complicados, ¿no? Acuérdense que Poseidón habla de el Patient-Oriented Strategies Encompassing and Evaluated Outside Numbers, lo cual nos genera 4 grupos. Y los que nos interesan, obviamente, son el grupo 3 y el grupo 4 en lo que significa la evaluación y el pronóstico de nuestras pacientes con edad avanzada. Por lo tanto, de todos los protocolos que puedan existir, he tenido que traer acá algunos. Los protocolos raros con agonista de la hormona liberadora de gonadotrofinas, que cada vez se usan menos por la gran manera de poder utilizar ahora los antagonistas y subsecuentemente ahora la probablemente adición de progesterona para evitar el pico prematuro de LH, protocolos con adición en este grupo de pacientes de LH o protocolos con uso de antagonistas que ya le había dicho antes. Pero, ¿qué podemos hacer para optimizar estos fenómenos y poder competir con el tiempo, el poco tiempo que nuestros pacientes lo tienen? Probablemente el Duodestim podría ser una alternativa. Hablemos de terapia adyuvante. De las cosas que he ido revisando, ¿qué es lo que ha podido encontrarse que tiene mejores efectos probablemente en ciertos grupos de pacientes? La adición de hormona de crecimiento, datos fisiológicos avalan su utilización en este tipo de pacientes, pocos ensayos aleatorizados lamentablemente es el problema, y obviamente es necesaria la realización de más investigaciones en su uso, pero los estudios en animales demostraron que la hormona de crecimiento incrementa los niveles de crecimiento similares a la insulina de tipo 1, que tiene efectos sinérgicos con la FSH sobre el desarrollo folicular. Así que estos programas todavía están en controversia, pero creo que en un grupo muy interesante de pacientes funciona. Sí funciona. Pretratamiento con andrógenos. Se ha comenzado, sobre todo en Latinoamérica, a viralizar mucho el estudio o el soporte con testosterona. Y sobre todo testosterona subdérmica, con algunos pellets que han ido apareciendo, vuelvo a repetir, de manera bastante y más creciente en Latinoamérica. Todavía los datos biológicos en modelos con primates indicaron que los andrógenos inducen los receptores de FSH en las células de granulosa, que a su vez aumenta el reclutamiento del crecimiento de folículos centrales y del sistema de crecimiento, del sistema de los factores de crecimiento insulino dependientes tipo 1. Así que todavía seguimos en evaluación. En este momento todavía no conozco un artículo o un metaanálisis que nos haya dicho verdaderamente que esto funciona. Pero regreso al inicio de cuando hablé de esta parte. Ningún protocolo es asumible que nos va a funcionar en todos. Y yo creo que hay pacientes que probablemente sí se benefician con la adición de andrógenos y otras no tanto. Protocolos con adición de LH. La industria nos ha ido vendiendo muchas de estas alternativas. Estimula la conversión de colesterol en andrógenos en las células de la teca para incrementar la producción endógena y andrógenos intraováricos y el crecimiento folicular subyacente, sí puede ser. Pero claramente en pacientes que ya tienen una LH elevada, la adición no sería el mejor consejo. Pero en líneas generales, la personalización que ustedes hagan sobre el perfil hormonal que están empezando con estas pacientes en el momento que gatillen el inicio de la estimulación ovárica controlada, definirá qué es lo mejor para ellas. Por lo tanto, hablemos de alternativas de manejo en optimización de la selección embrionaria. Es obvio que el diagnóstico genético preimplantacional evita la transferencia de blastocitos aneuploides y sus riesgos relacionados, es decir, fallas de la implantación, abortos espontáneos o niño afectado. En algún momento hablábamos que es la única variable que puede dejar a la edad fuera de lo que puede indicar el contexto de riesgo con los pacientes que tenemos delante. ¿Qué quiero decir? Que claramente llegar ya a un blasto aneuploide nos puede sacar a la edad como una variable de evaluación de las probabilidades de éxito o fracaso. Resultado, como una mayor eficiencia en cada tratamiento de fecundación in vitro. Una vez que se identifica un blastocito haploide, su potencial de implantación es lo que decía, es independientemente de la edad materna, 45 a 50%.
permite así la adopción de una política de transferencia de un solo embrión, también en pacientes con edad materna avanzada, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de gestaciones múltiples y sus riesgos obstétricos perinatales relacionados. En la espera de la implementación de las ciencias ómicas y la búsqueda de la no invasividad embrionaria y una mayor rentabilidad en este campo puede promover mejoras en la selección de embriones. Y aquí sí es el gran problema. La invasividad de lo que pueda significar para muchos embriólogos la remoción de algunas células del trojo ectodermo que podrían ser necesarias para la tipificación. Pero hoy por hoy, todavía las ciencias homónicas, si bien hay algunos laboratorios que la están vendiendo ya de manera casi comparativa con la biopsia blastomérica, no me llega particularmente todavía mucho a convencer, y eso, si existe un área de discusión, pues la podemos ir viendo. Y obviamente la donación de gametos ya es el camino final, ¿no? El punto de vista efectivo para sortear la disminución de la fecundidad relacionada con la edad, la optimización de las técnicas de criopreservación y la apertura de instalaciones de programas de banco de ovocitos nos van a permitir evitar sincronización entre donantes y receptores, tiene similares tasas de éxito que se derivan de ovocitos frescos y o congelados, y en algunos países la donación de óvulos todavía está prohibida y las implicancias ético-psicológicas limitan su adopción verdaderamente a gran escala en el mundo. Muy bien, conclusiones. La tasa de aneuploidía de los blastocitos humanos aumenta desde un 30% de referencia en las mujeres menores de 35 años, perdón, ahí dice mayores de 35 años, tengo un error, a más del 90% en mujeres mayores de 44. El número de óvulos y de embriones obtenidos durante la FIV no altera esta tasa. En términos de definición del número de ovocitos necesarios, cantidad que cada paciente debe implicar la estimación de su competencia, calidad, con el objetivo de obtención de al menos un blastocisto euploide. Luego, cuando se realiza una transferencia de blastocisto euploide, da como resultado un nacido vivo sano en un promedio del 50% de los casos, independientemente de la edad de la mujer. Los datos basados en la evidencia siempre deben guiar al asesoramiento, y los pacientes deben ser informados escrupulosamente sobre su probabilidad estimada de concebir, especialmente si son mayores de 35 años. Y los 35 años debería ser el umbral de edad más bajo para definir edad materna avanzada, y 45 años deberían considerarse el umbral de edad más alto para someterse a fecundación in vitro con óvulos propios, al menos según las últimas publicaciones. Muchas gracias, y a la espera de sus comentarios o sus preguntas. Excelente, Fabricio. Yo también fotografié tus diapositivas, sobre todo las del comienzo, porque fue un resumen buenísimo de todo eso que nos cuesta tanto leer y tanto analizar a fondo para nosotros los clínicos, que nos cuestan las ciencias básicas. Realmente fue un resumen que a los más jóvenes les digo, para disfrutar, para analizar a fondo. Obviamente no van a aprender todo lo que Fabricio, toda la información que Fabricio les brindó por escuchar esta magnífica conferencia, pero sí se van a estimular a leer sobre el tema y a profundizar sobre las bases genéticas de la aneuploidía ovocitaria y embrionaria. Realmente felicitaciones, Fabricio. Gracias, Marisa. Una de las cosas que no he podido mucho comentar en estas diapositivas que he puesto, porque todavía la falta de información que tenemos en el mundo, pero sí quiero citarla ahora, es los programas que nacieron en España con un título que a mí no me gusta mucho, de rejuvenecimiento ovárico por la instalación de plasma rico en plaquetas, que si bien nosotros lo tenemos hace aproximadamente 3 años y medio, de hecho, uno de los alumnos de aquí del PEC está generando una evaluación de los resultados sobre el plasma rico en plaquetas de los programas que tenemos,
Así que esperemos que ese trabajo nos ayude un poco más a vislumbrar el tema, pero esta controversial y todavía nueva manera de poder estimular, que sigo diciendo que se está vendiendo de una manera muy burda en cuanto desde el nombre hasta las posibilidades de su real potencial, es algo que todavía no he tocado en esta conferencia, en esta clase, porque necesita de probablemente mucho más tiempo, pero sí me parece interesante mencionar. Antes de las preguntas, valdría la pena oír la presentación de Candela, la doctora Candela, para en un momento dado ya al final ver qué cosas que se pueden concluir y qué preguntas existen. ¿De acuerdo, Marisa? Sí, estoy de acuerdo. Iba a hacer algunos comentarios, pero los dejamos para el final. Bueno. ¿Puede compartir, doctora María Candelaria? Buenas noches. ¿Está viendo ahí la pantalla? Sí, perfecto. Bien. Bueno, buenas noches, yo me presento, soy Candelaria Miranda, soy médica tocoginecóloga y fellow de fertilidad en SIGOR en Córdoba, Argentina. Hoy vamos a presentar un review presentado en el Fertility and Stability, titulado Si se puede predecir la menopausia y la insuficiencia ovárica prematura. Fue publicado el 18 de febrero del 2024. A modo de resumen, la menopausia es un proceso biológico natural marcado por el cese de los periodos menstruales que suele ocurrir alrededor de los 51 años. La insuficiencia ovárica precoz se refiere a la pérdida de la función ovárica antes de los 40 años. La predicción de estas implica la comprensión de los factores que contribuyen en estos eventos. Y aunque se han estudiado factores para predecir la insuficiencia ovárica y la menopausia, como edad y hormona antimoleriana, no son métodos infalibles y se requieren métodos más precisos en el futuro. La edad promedio de la menopausia natural se estima alrededor de los 51 años a nivel global, producto del agotamiento casi total del pool de los folículos primordiales con el cese del ciclo menstrual precedido por irregularidades en el ciclo. La vida reproductiva concluye una década antes de la edad de la menopausia y la fertilidad disminuye sustancialmente 15 años antes de esta, ayudado por el deterioro de la calidad ovocitaria. Predecir la edad de la menopausia juega un papel importante en pacientes sobrevivientes de cáncer, así como en aquellos con trastornos del desarrollo sexual como el síndrome de Turner, sospecha de insuficiencia ovárica precoz o menopausia precoz que esté sospechada por antecedentes de la paciente y para quienes postergan la maternidad por causa social. El momento de la menopausia sirve como un indicador de la longevidad y un riesgo de mortalidad. Por las implicancias sociales y clínicas, las herramientas y métodos para predecir la edad de la menopausia natural han sido de interés y estudio. Los predictores que se han estado estudiando son la edad, que se utilizó en varios estudios como un único predictor de edad de menopausia natural, mostrando una eficacia razonable para predecir el inicio de la menopausia con un C-statistic de 0,82 a 0,88. En varios modelos que se han utilizado para predecir la edad de la menopausia, la edad representa el factor más importante con un cociente de riesgo de 1,39 y un C-statistic del 85%. La edad de la menopausia materna fue un predictor significativo del tiempo hasta la edad de la menopausia de sus hijas, con un cociente de riesgo de un 0,91 y un C-statistic del 85%. Sin embargo, en un segundo análisis, con una corte más amplia, la edad de menopausia de la madre próxima a la edad inicial también fue un predictor muy significativo, con un índice de riesgo de 0,93. Sin embargo, el C-statistic en este corte ascendió a solo el 79%, lo cual fue moderado y menor que la edad. La estadística de concordancia es mejor luego de los 50 años, pero esto es por un fenómeno de proporcionalidad, ya que luego de los 50 años todas las pacientes van a estar en menopausia.
Respecto a la hormona antimuleriana, es un biomarcador muy estudiado en todos los trabajos y se ha demostrado que los niveles séricos únicos más bajos de hormona antimuleriana se correlacionan fuertemente con la probabilidad de menopausia temprana, independientemente de otros factores de riesgo como los niveles socioculturales y demás. Estudios que incluyeron mediciones consecutivas de hormona antimuleriana tomados durante varios años no indicaron ninguna mejora en la capacidad de predecir la edad de la menopausia. Con la edad, la capacidad predictiva de la hormona antimuleriana disminuye, siendo la precisión predictiva menor en mujeres de edades más jóvenes. La ausencia de un estándar internacional para la medición de las mismas impide aún más la comparación de los resultados entre varios estudios. El estudio más grande hasta la fecha para la predicción de la insuficiencia ovárica precoz incluyó 410 mujeres menores de 40 años y sugirió que una hormona antimuleriana menor de 0.25 nanogramos por mililitro era diagnóstica de insuficiencia ovárica precoz con una sensibilidad del 92.4% y una especificidad del 90%. Sin embargo, este estudio incluyó pacientes que tenían una FSH entre 10 y menores a 25, lo cual podría haber ocasionado un sesgo en los resultados. La tasa de disminución de la hormona antimuleriana parece ser predictiva de insuficiencia ovárica precoz en pacientes con síndrome de Turner con cariotipo de mosaico, ya que en estos pacientes sufren una pérdida acelerada de folículos primordiales y la hormona antimuleriana menor a 2 desvíos de estándar fue predictiva de fallo en el inicio de la pubertad en síndrome de Turner, así como de insuficiencia ovárica precoz en adolescentes y adultos. La hormona antimuleriana tiene un valor diagnóstico para identificar el riesgo de insuficiencia ovárica precoz, pero no así para predecir el momento de aparición ni para predecir la edad de la menopausia. Las predicciones estimadas y los intervalos de confianza varían ampliamente, de 2 a 12 años para mujeres menores de 40 años. Respecto a las inhibinas y a la FSH, la disminución en el número de folículos conduce a una disminución de la inhibina B, liberando así la retroalimentación negativa sobre la FSH por parte de la hipófisis, lo que conduce al llamado aumento monotrópico de la FSH. En los modelos de predicción univariables, el Z-statistic oscilaba entre el 66% y el 72% con amplios intervalos de confianza. Después de los ajustes que se hicieron para la edad inicial en las primeras evaluaciones, el rendimiento en la mayoría de los modelos mejoró y los Z-statistics mejoraron en consecuencia, oscilando entre el 0.84 y 0.88 cuando se agregó la FSH al modelo predictivo. La relación inhibina B y FSH-LH no tuvo efectos aditivos en la predicción de la insuficiencia ovárica precoz en comparación con la hormona antimuleriana en la etapa muy temprana de la insuficiencia ovárica. Respecto al recuento de folículos antrales, en un estudio de cortes, el recuento de folículos antrales se correlacionó con la edad en el momento de la menopausia. Aquellas con un recuento de folículos de 4 o menos tenían casi el doble de probabilidad de haber experimentado la menopausia durante los 7 años de seguimiento del estudio. A su vez, un estudio transversal encontró una asociación positiva y significativa entre la edad de la menopausia materna y los niveles séricos de hormona antimuleriana y recuento de folículos en las hijas. Además, la tasa de disminución de los niveles séricos de hormona antimuleriana y recuento de folículos también se asocia con la edad en el momento de la menopausia materna. El volumen ovárico presenta variaciones según la edad, tanto en mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas. Sin embargo, los datos ecográficos sobre el recuento de folículos y el volumen ovárico parecen tener menor valor predictivo en comparación con otros marcadores. Respecto a la duración del ciclo menstrual, la transición de la vida reproductiva tardía a la transición menopáusica temprana comenzaría a finales de los 30 años con un aumento en la variabilidad de duración de los ciclos. En un metaanálisis reciente, los ciclos menstruales más cortos se asociaron con los niveles séricos de hormona antimuleriana significativamente más bajos, niveles más bajos de recuento de folículos y una fecundabilidad reducida. En tratamientos de reproducción asistida se recuperaron menos ovocitos y las tasas de embarazo fueron significativamente más bajas en mujeres con ciclos menstruales cortos.
Los ciclos menstruales, más variables y más largos cerca del periodo menstrual final, no pueden predecir la edad de la menopausia natural. Los marcadores genéticos, aproximadamente un 50% de las variaciones en la edad de menopausia, se atribuyen a variantes genéticas. Los estudios realizados sobre ligamientos al genoma poseen muchas fallas metodológicas y carecen de poder estadístico como para poder hacer predicciones. Los genes implicados en la menopausia forman parte de procesos como la reparación de roturas de doble hebra, la reparación de desajustes y la reparación por escisión de bases del ADN. En las líneas celulares germinales se produce una degradación del genoma que afecta en consecuencia a los ovarios. Mientras tanto, la respuesta sistémica de protección inhibe la producción de hormonas esteroideas sexuales con el desencadenamiento del inicio de la menopausia. Es así que en el 2021 el Genome Wide Association Study identificó en más de 500.000 de mujeres los implicados en procesos de respuesta al daño del ADN e incluye variantes de pérdida de función en genes asociados a estos. Los 290 alelos comunes que se identificaron se asociaron con extremos de la edad de la menopausia, de tal manera que las mujeres en el percentil superior tenían un índice de riesgo de 5, acercándose al riesgo de portadoras de mutación del gen del FMR1. La acumulación gradual del daño no reparado en el ADN conduce a la senescencia celular y la muerte celular. Se afecta la capacidad de la renovación celular, lo que conduce a una reducción del número de células y disfunción en todas las partes del soma, así como la línea de las células germinales, lo que se hace evidente por el mayor riesgo de trisomía 21 en embarazos de mujeres mayores. Un estudio aleatorizado encontró una asociación directa con la edad materna de la edad de menopausia, como la función hepática, renal pulmonar, composición de células sanguíneas y cáncer de mama y la saludosis cardiometabólica. Enfoques recientes que utilizaron el NGS, especialmente para la secuenciación del exoma completo en insuficiencias ováricas, han identificado nuevas causas relacionadas a la reparación de daños generados en recombinación omáliga y meiosis. Las recomendaciones internacionales sugieren pruebas de diagnóstico para mujeres con insuficiencia ovárica precoz que incluyan la mutación del gen FMR1 y cariotipo citogenético. El uso del panel de genes asociados a la insuficiencia ovárica y datos de secuenciación del exoma aumentó el diagnóstico etiológico de la insuficiencia ovárica del 11 al 41% y facilitará la predicción del riesgo de insuficiencia ovárica precoz. Respecto a los marcadores sociodemográficos y antropométricos, mayor nivel educativo, la residencia urbana, la estabilidad financiera, el empleo actual, estar casados, tener hijos, la actividad física moderada están relacionados con un inicio tardío en la menopausia, mientras que mujeres afroamericanas e hispanas presentan una menopausia natural antes que las mujeres europeas y americanas blancas. Aquellas mujeres que fueron amamantadas y con un sobrepeso antes de la pubertad tienen un inicio más tardío, mientras que el tabaquismo y el trabajo nocturno se han relacionado con un inicio previo de la menopausia. Como conclusión, tanto la edad, la hormona antimileriana, la duración del ciclo menstrual, las inhibinas, el repunto de folículos antrales, el volumen ovárico e indicadores sociodemográficos y antropométricos están correlacionados con la edad de la menopausia, pero no predicen la edad exacta de la misma. Los marcadores genéticos pueden surgir como indicadores prometedores para ofrecer predicciones más precisas. Muchas gracias. Muchas gracias, Candelaria. Muy lindo artículo. Sí. Sí. Obviamente que el artículo fue sugerido para su revisión, porque al hablar de edad materna o edad femenina y técnicas de reproducción asistida, se correlacionan en el punto de llevar entonces a mirar a una población hormonalmente más al borde
del estado de agotamiento completo y saber si los marcadores que nosotros utilizamos frecuentemente, o casi son los únicos que utilizamos, verdaderamente también nos pueden acercar a esta predicción. Y como claramente lo ha dicho María Candelaria, la relación del estudio de lo que pueda significar el recuento de folículos centrales, la hormona antimülleriana, la FSH o todo el siguiente perfil hormonal que podamos reclutar o requerir de información, sí nos van a ayudar a dar ciertos pasos. Pero el número como tal, tanto en recuento de folículos centrales como de hormona antimülleriana, no necesariamente nos van a predecir la capacidad de formar o llevar a nuestra paciente con edad materna avanzada a un buen final en términos de blastocisto euploide. Entonces, lo que debemos dudar en nuestras pacientes con edad materna avanzada es esas hormonas antimüllerianas altas con una FSH un poco más baja. Entonces, el valor predictivo para este grupo de pacientes de la hormona antimülleriana, lo que nos va a decir con mejor acuciosidad y mejor cercanía es cómo estimularla. Quiere decir de que tomemos a la hormona antimülleriana como el factor de decirnos cuánta hormona debemos usar para tener un mejor reclutamiento y no meternos en problemas de hiperestimulación, a pesar de que ya hace muchísimos años que no vemos hiperestimulación por el uso de los agonistas diarios o con el daily agonist, pero que de alguna manera optimizar no solo en número, sino en las posibilidades de tener un recuento más estable de estos ovocitos. ¿Me entendieron lo que estoy tratando de decir en cuanto al rescate de este artículo? Yo agregaría que este artículo rescata cuántas cosas podemos sacar simplemente de la clínica, de la historia clínica de la paciente, evaluando a qué edad tuvo su menopausia su mamá, su abuela, su hermana, su tía, evaluando cómo son sus ciclos menstruales y qué variación han tenido a lo largo de los años. Pidiendo hormona antimülleriana una única vez, no es necesario, como dijo Candelaria, pedir y repetir y sumar hormonas antimüllerianas. Yo en la clínica suelo pedir 2 por las dudas de que haya un error del laboratorio o que haya algún factor que interfiera en una determinación, pero alcanza con una sola determinación. Y la importancia de mirar el ovario en la ecografía. Pequeñas cosas de uso cotidiano que nos permiten más que ponernos a evaluar cosas más complejas. Y entonces abordamos las preguntas de quienes han estado acompañando esta conferencia y esta lectura de artículo. Seguramente hay en el auditorio gente que se quedó con ganas de preguntar muchas cosas. Sí, hola. El mayor problema es decirle a una paciente que hemos fracasado como reproductólogos en poderla ayudar con sus propios óvulos. Entonces, esta permanente frustración nos tiene que llevar a probablemente comenzar a analizar varias variables. Les acabo de decir en mi presentación, que yo creo que es un buen punto de corte, que a partir de los 45 años ya es preferible decirles que puedan ir a una ovodonación. Pero si todavía tenemos una actividad hormonal y la paciente persiste en la necesidad de saber y creerse que verdaderamente no va a tener o no va a producir óvulos competentes, muchas veces tenemos que pelearnos entre
la estricta necesidad de poderlas ayudar con estadística que la pueda ayudar a tener bebé en casa versus las emociones que nuestra paciente nos trae al consultorio. ¿Cuán importante puede llegar a ser que la paciente verdaderamente se convenza de que no es posible que tenga competencia en los óvulos que podamos sacar? O que al fin y al cabo pueda producir óvulos no solo competentes, sino haya producción de óvulos, que muchas veces son pacientes que incluso ya vienen con una menorrea de 2 o 3 meses y han recorrido probablemente varios centros de fertilidad y no se convencen sobre el tema de cómo pasar a un programa de donación de óvulos. Entonces, va un poco más allá. Lo que estoy tratando de decir es que va un poco más allá de lo que puede ser la estricta manera de poder decirles su hormona antimemoriana está menos de 2.5, 0.25, o su recuento de folículos centrales no nos alcanza ni a 1 ni a 2. ¿Y qué pasa con nuestros reportes en cuanto al mundo de nuestra revisión de en qué punto ya nosotros debemos decirle no a esa paciente? Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer es primariamente tener un punto de corte que nos pueda ayudar a esto, y eso es lo que he tratado de definir en mi presentación. Encima de 45 años, yo ya comenzaría a decirles no, de hecho comienzo a decirles no a un programa de nueva estimulación, si es que la paciente ya tuvo más estimulaciones en otros centros. Si la paciente no tuvo ninguna estimulación, sí voy a ser absolutamente honesto en decirle que no tengo ningún caso de 46 años que se haya embarazado. 45 sí lo tengo, pero 46 no lo tengo y no está reportado todavía en el mundo. Entonces, ahí, si es que quiere estimularse, la voy a dejar estimularse, sabiendo esto y recalcando día a día que es la única vez que la vamos a estimular, y probablemente frenar esa estimulación en no más del día 6 o 7 del inicio de la estimulación. Y esos son los puntos de corte, menos de 0.25 y más de 45 años. Después, en realidad, podemos hacer muchas cosas. Tenemos en este momento en nuestro programa a un par de pacientes que han recibido plasma rico en plaquetas y que estamos evaluando la posibilidad de que estimulándolas podamos tener algún resultado con 42 años y con ya signos de menopausia precoz o fallo ovárica primaria, como lo dijo la doctora Candelaria. Pero aún así, no hay mayores posibilidades para tener claramente un protocolo establecido. Va a depender de cada paciente. Personalicen el caso. Perdón, igual el plasma que nosotros lo usamos nos permite por ahí sacar a la paciente de la menorrea o recuperar un ovocito, pero el impacto que eso tiene después en la competencia del ovocito, en la ploidía embrionaria y en todo lo que estuvimos hablando, no es positivo con el plasma. Por lo menos en nuestra experiencia. Exactamente, y están utilizando algunos factores de crecimiento como para poder mejorar el rendimiento de su plasma, doctora. Por ejemplo, filgrastim. No, nosotros usamos solamente el plasma intraovárico. Hacemos una inyección de plasma en cada ovario. No, no sé si conocen la molécula del filgrastim. El filgrastim es un factor estimulante de colonias que es muy utilizada en los pacientes para que van a citotoxicidad o que están recibiendo quimioterapia con probabilidades de citotoxicidad. Y por lo tanto, darle un filgrastim o un factor estimulante de colonias a pacientes normales significa tratar de remover mayores factores de crecimiento desde la médula. Y por ahí, si les sirve a algunos, y esta es ciencia y lo que hay que hacer es colaborarnos entre nosotros, lo que nosotros hacemos es empezar unos 5 días antes con filgrastim, no a las dosis usuales. Las dosis usuales para los pacientes que entran a quimioterapia es de 300 microgramos cada día. Lo que nosotros estamos haciendo es hacer ciertas diluciones para llevarlos a hasta 1.5 a 2 microgramos por kilogramo de peso, lo cual nos permite subir la concentración de células hemáticas
sobre todo, obviamente, macrófagos, hasta neutrófilos, perdón, hasta con un reporte leucocitario de hasta más o menos 24.000 células blancas por milímetro cúbico, y cuando ya tenemos ese valor, pues les sacamos recién, les programamos para plasma rico en plaquetas, sacamos esa sangre, hacemos el preparado convencional que le hace supongo su embriólogo, y esa es la que estamos utilizando en este grupo de pacientes. La experiencia es interesante, tiene arraigo como que teórico como para poderlo utilizar. El tema es arriesgarse a tratar de utilizar estos productos que no los usamos convencionalmente. Yo lo uso hace algunos años por el programa de inmunología de la reproducción, que por algunas razones me ayuda a manejar las concentraciones de células NK en endometrio, NK uterinas en endometrio, y por lo tanto en un grupo de pacientes afectadas, sobre todo con activación de las células NK, me ayuda en algunas cosas, pero nos está yendo bien en el programa de plasma rico en plaquetas. Pero hablar de nos está yendo bien es que no todas se benefician. Hay un grupo que sí, y lamentablemente hay un grupo que no. Y no tengo capacidad de disquisicionar las dos poblaciones. ¿A quién le va a ir bien y a quién le va a ir mal? Lamentablemente en este momento la única posibilidad es que quien lo quiera lo hacemos y las tratamos de convencer y les decimos que es experimental, pero sí nos ayudan en algunas y en otras no, como usted lo ha dicho. Acá también se usa en Argentina el filgastrin para las terapias inmunológicas. Y igual nosotros puntualmente no tenemos experiencia. De todas maneras, en plasma, nosotros el mejor impacto que tenemos es en la paciente joven con una baja reserva ovárica, porque esa paciente probablemente un ovocito más le puede representar un embrión más y aumentar su probabilidad de embarazo. Pero volviendo a su presentación en el objetivo de tener un embrión euploide más o de tener un embrión más, en la paciente añosa con baja reserva ovárica, el plasma rico en plaqueta nos permite tener recuperación de ovocito en la estimulación, pero eso no se traduce, por lo menos en los casos que nosotros tenemos, en una mejor tasa de embarazo. Y es que básicamente en la explicación... Porque no mejora la competencia del ovocito. Correcto, pero la explicación fisiopatológica que yo he hecho sobre la presentación concuerda con lo que está diciendo. Claro, claro. O sea, lo que deberíamos comenzar de repente a tratar es estabilidad de la mitocondria y recuperación de una mitocondria dañada para poder llegar de repente a ese objetivo o un embrión competente. Una pregunta que tengo yo, en la paciente que viene espontáneamente a conocer, con deseos de estudiar su reserva ovárica, una paciente que, digamos, no está en un plan de un tratamiento de reproducción asistida, sino que quiere conocer su estatus reproductivo, quiere hacer un estudio de su reserva ovárica, y viene tomando píldoras anticonceptivas hace mucho tiempo. ¿Ustedes le miden la antimuleriana con el anticonceptivo? ¿Le sugieren que suspenda el anticonceptivo un ciclo o 2 ciclos y ahí le miden la antimuleriana? ¿Le miden la antimuleriana tomando la píldora anticonceptiva y si viene alterada la reconfirman sin ACO? Quiero saber cuál es la experiencia de ustedes. Normalmente lo que hacemos es quitarle el anticonceptivo, lo que en algún momento se habló sobre el washout, como que la limpieza del anticonceptivo, para tratar de tener una lectura más clara de su rendimiento hormonal de ese ovario ya frenado. Justamente hoy día estaba, como todos creo que en el momento en que estaba estructurando los retoques finales a esta conferencia, comencé a revisar las diferentes cosas que se están publicando y que de alguna manera encontré un artículo en prensa, que lo estoy buscando en este momento, que habla exactamente de esto, que va a ser publicado el próximo, me parece que en los próximos Fertility and Sterility. De hecho lo tengo, lo he bajado, déjenme un minuto mirarlo, donde lo tengo, donde lo he bajado, donde habla exactamente sobre lo que estamos ahora elucubrando, de la pregunta que estamos ahorita
hablando. Sobre todo porque acá en Argentina es un estudio costoso la antimuleriana, hay pocas obras sociales que lo cubren y por ahí, bueno, después a veces es difícil volver a pedirlo si uno tiene dudas de que la hormona antimuleriana pudiera estar afectada por el uso de las píldoras anticonceptivas. Sí. Nosotros en general también recomendamos si se puede suspenderlo y de ahí recién medirlo. Sí, bueno, lamentablemente no lo estoy encontrando en todas las cosas que he ido hoy día mirando, pero yo les sugiero que si alguno de ustedes está o si están pudiendo entrar con facilidad no lo estoy viendo, al Fertility and Sterility, vayan a la parte de artículos en prensa y ahí van a encontrar una presentación muy interesante sobre el manejo de los anticonceptivos durante todo lo que significa el proceso de preparación para las pacientes con técnicas de reproducción asistida. En líneas generales, recién lo he encontrado, no lo he leído, he visto un poco el resumen y creo que eso es lo que debemos hacer. Desde el punto de vista teórico, no debería haber cambio por el anticonceptivo, pero también desde el punto de vista teórico no deberíamos tener suspicacias sobre que ese número que estamos recibiendo no realmente esté correlacionado con el verdadero potencial que ese número nos está diciendo. Y claramente estamos clínicamente mirando de que el número que recibimos por hormona antimuleriana y o correlacionándola con la FSH, estradiol y progesterona, no necesariamente nos está diciendo que una golondrina hace primavera. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? No debemos fijarnos que solamente la hormona antimuleriana nos puede definir casi todo el trabajo en proyección y en el diseño del ciclo de estimulación que nosotros vamos a hacer. Tenemos que anclarnos sobre todas nuestras herramientas clínicas de lo que significa tener este paciente evaluado frente a nosotros. Gracias. ¿Más preguntas? Giancarlo me sigue preguntando sobre qué protocolos poblacionales vamos a utilizar. Entonces, hay que adecuarse a cada paciente. Casi cada vez hago, muy raramente hago ahora ciclo sustituido. Quiere decir, muy raramente hago ahora la posibilidad de frenar primero el ciclo con un agonista y luego hacer todo la preparación endometrial con terapia de reemplazo hormonal. Entonces, me estoy casi llevando a la mayor parte de todas mis pacientes a un ciclo espontáneo o un ciclo espontáneo modificado, lo cual me permite, obviamente, una menor utilización de estrógenos exógenos y, por lo tanto, y sobre todo en pacientes de edad avanzada, darle la probabilidad de que ya aumentada que la tienen, de tener una preeclampsia durante cerca del tercer trimestre, que como saben está muy relacionada con eso. Entonces, de alguna manera, vuelvo a repetir, la idea es tratar de llevar a cada paciente lejos de un protocolo, sino llevar a una paciente en base a lo que tiene uno delante. Desarrollando el programa de inmunología, lo que yo recibo muy frecuentemente son pacientes con falla de implantación, pérdida recurrente del embarazo, porque al fin y al cabo es más de lo mismo, falla implantatoria o pérdida recurrente del embarazo, y por lo tanto, con más razón, entrar a evaluar el endometrio sigue siendo el reto de día a día, sobre todo en mi práctica sesgada hacia el área de inmunología. Entonces, con más razón también, cada vez trato de utilizar menos una terapia de reemplazo hormonal y llevarlas
más a un ciclo espontáneo o espontáneo modificado. Aún así, también es obvio que todos vamos a tener en el consultorio esos endometrios que no crezcan, esos endometrios complicados. O sea, el único que no tiene problemas con los pacientes es el que no tiene pacientes. Entonces, tener endometrios que no responden probablemente a las influencias hormonales es un día a día. Por lo tanto, la utilización de cualquier estrategia, sea ciclo sustituido, sea ciclo espontáneo modificado, sobre soporte de estrógenos o algunas otras alternativas para crecimiento. He utilizado en algún momento hormonas de crecimiento también, que está mucho mejores resultados, creo yo, en endometrio que en ovario, lo cual a uno lo va generando mejores alternativas de crecimiento. Es más, hablando de plasma rico en plaquetas, doctora Luciana, también estamos utilizando plasma rico en plaquetas subendometrial, instilado por histeroscopía, el cual estamos haciendo un programa de investigación que espero que acá está con nosotros la doctora Darly Guaranca, que estamos viendo que ella pueda hacer está haciendo el programa de investigación en todo lo que significa la administración ovárica e intrauterina de plasma rico en plaquetas. Nosotros en la intrauterina tenemos muy buenos resultados, muy buenos resultados. Y utilizando libre en cavidad o subendometrial. Libre en cavidad. Nosotros, algunas pacientes no nos responden con libre en cavidad. Entonces, estamos en algunas de ellas poniendo subendometrial y ya tenemos respuesta, no todas funcionan. Entonces, ya en algunas nos ha funcionado y en otras no. Bueno. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en aquellas pacientes con antecedentes, obviamente, de haber tenido sinequias o un síndrome de Asherman resuelto, y como sabemos, con estas pacientes ya tenemos algunas amenazas de fibrosis, en las cuales en alguna de ellas pues ya nos ha respondido de esa manera, ¿no? Entonces, no hay, Giancarlo, tratamiento para todos. Hay tratamiento para cada grupo de pacientes. Ahora, tipificar estas poblaciones todavía no las podemos hacer bien y esperemos que la Big Data en los siguientes años nos pueda decir lo que ahora se conoce como ciencia, como medicina de precisión. Doctor, buenas noches. Perdón la molestia. Le hago una consulta. Bueno, primero agradecerle por la clase porque la verdad que estuvo excelente. Y segundo, quería consultarle dos cosas. ¿Cuál es su opinión al respecto de la utilización de coenzima Q10 IDEA, que no lo mencionó, como para optimización de la reserva ovárica? Y por otro lado, quería consultarle si tiene alguna evidencia sobre la repercusión a largo plazo de la utilización de plasma rico en plaquetas intraovárico en la mayor incidencia de procesos neoformativos o trastornos oncológicos por la producción de factores. Sí, entendí la pregunta, Candela. Muchísimas gracias. Una de las cosas que yo les quiero pedir es que no se disculpen por hacernos preguntas. Como lo han escuchado al doctor Efraín Pérez, yo he presidido el comité académico de la red por 4 años en algún momento y por lo tanto es una misión poder generar educación no solamente en Latinoamérica, sino nos debemos comportar como polos de desarrollo alrededor de nuestras zonas, como polos de desarrollo educativo. Así que esto es una misión nuestra, es un placer poder enseñar, es un placer compartir con todas las generaciones la posibilidad de decir lo que uno sepa, así que muchas gracias por la delicadeza de pedir perdón, pero por favor no lo hagan. Acá estamos con todas las ganas de poder seguir enriqueciéndonos en grupo. En cuanto a plasma rico en plaquetas, todavía no hay nada escrito ni relacionado, porque todavía son muy poco tiempo que está en el mundo. Y creo yo que el gran problema es que todavía no tenemos un sitio o una base donde poder agrupar nuestras experiencias para poder hablar de números más grandes
y porque cada centro está haciendo lo que sabe, cada centro está replicando las cosas, como han escuchado ahora en la discusión, o con quien ya tiene experiencia, con la doctora Luciana, que ya tiene experiencia en cuanto a plasma rico en plaquetas, pero tener un sitio como la red que nos agrupa todos nuestros datos por tantos años y poder realmente hacer un análisis estadístico de qué es lo que tenemos, pues todavía en plasma rico en plaquetas no. Lo claro está que con plasma sí tengo un paciente que tenga una luz roja que hay que tener cuidado, y es aquellas pacientes con endometriosis, porque claramente la paciente con endometriosis tiene mayor capacidad de poder generar un incremento del desarrollo de la misma enfermedad. Así que con ese grupo de pacientes sí tenemos un problema. Punto 1. Punto 2. Estas pacientes van a tener mucha más tendencia a contaminarse por el mismo procedimiento de plasma rico en plaquetas que quienes no tienen endometriosis. Acuérdense que la punción inadvertida de un endometrioma durante la punción, o la punción advertida de un endometrioma, hay que prepararse para una pelviperitonitis mediata. Quiere decir que se puede presentar con más frecuencia entre los 18 a los 30 días post-punción. Así que si en algún momento alguna paciente les hizo una infección peritoneal después de una punción, es porque y que no se dieron cuenta, y que ya llega a alguna de las emergencias y de repente les dicen que tienen una pelviperitonitis, es que probablemente tiene una endometriosis que no la han visto, o sí la han visto y no tomaron algunas consideraciones antibióticas un poco más largas de los pacientes que les hicieron punción convencional. Entonces, ese es nuestro gran problema en este momento con el plasma rico en plaquetas. Por lo tanto, de temas más allá de eso, todavía no hemos visto, y doctora, toco mi escritorio, pero yo espero no verlo. Bien. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? La otra pregunta era cuál era su opinión respecto a la utilización de DIA y de coenzima Q10 para la optimización de la reserva. De hecho, en la conferencia hablé sobre andrógenos. Hablé sobre andrógenos, y es más, al hablar sobre andrógenos hablé sobre los pellets de testosterona. Y en ese mismo saco entra la DHEA, ¿no? Es un andrógeno, de alguna manera puede funcionar a algunos otros no. En este momento estoy recibiendo algunas pacientes que les están poniendo unos pellets de testosterona con incluso anastrozol, pero en líneas generales todavía es un terreno difícil de definir. Tanto en pacientes pobres respondedoras como en edad materna avanzada, todo puede ser posible y todo puede ser mejorable. Y creo que esta parte de nuestra investigación, o esta parte de nuestro desarrollo clínico, nos abre la posibilidad de investigar toda esta clase de cosas. Ya se ha escrito mucho sobre andrógenos, pero hasta ahora no hemos llegado a un punto claro de convergencia sobre si utilizarlos o no utilizarlos, y en qué población estratificar para poderlas utilizar. Con coenzima 10. Con coenzima 10 yo la utilizo de todas maneras. Realmente no sabemos si funciona o no, pero se está vendiendo como un reparador justamente de la mitocondria. Es el punto que hemos hablado ahora. Y lo estoy usando más o menos, lo estoy usando a razón de 600 miligramos por día como mínimo, porque hay una dispersión de presentaciones en los diferentes países. En algunos países se vende con 200 miligramos y en algunos otros países se vende como 300 miligramos. Y es más, ahora la industria está saliendo a decir que la mejor presentación es la presentación en líquido y no en perla como nos las están vendiendo. Sobre todo en mi país nos están vendiendo una cápsula de gelatina con líquido interno, pero nos está diciendo que es mejor que acidifique en el estómago que recién se destruya la cápsula en duodeno. Entonces, todavía con Q10 hay algunas cosas no resueltas. Algunos hablan de una Q10 lipodisolvente y otras de hidrodisolvente, pero por ahora, en edad materna avanzada, yo las utilizo. La dosis que utilizan entonces de 600 miligramos día de Q10. ¿Y de DEA, en el caso de utilizarla? Lo que hay que plantear siempre es que hay que utilizarla por lo menos unos 2 a 3 meses de iniciado el ciclo de estimulación o de manejo. Claro, pero recuerden que el reclutamiento sucede muy atrás.
Entonces, supuestamente, si nosotros queremos trabajar en mitocondria de todas las células del aparato folicular, pues tenemos que trabajar por lo menos 2 meses antes. Bien, gracias. Hola, buenas noches, doctor Fabricio, doctora Lucy. Buenas noches. Hola Susana, ¿cómo está? Bien, quería preguntarle, doctora, en clases anteriores nos dijeron que agregar LH para la estimulación ovárica lo hacían apenas usaban los antagonistas, pero también muchos usamos la LH desde el comienzo de la estimulación. Entonces quería saber su opinión al respecto. Ese es uno. 2, el plasma rico en plaquetas también lo están usando después de la cirugía inmediata de un Asherman. O sea, terminamos de liberar el Asherman y ahí colocamos plasma rico en plaquetas, eso entendí. Y la otra es, no habló del doble trigger, que también podría mejorarnos, obtener mayor porcentaje de maduración de ovocitos. Gracias, Susana. Gracias, Susana, por la pregunta. De hecho, la clase no está relacionada a hablar de protocolos de estimulación. O sea, claramente han tenido clases con largas más posibilidades de poder especular sobre las probabilidades. La idea de la clase era dar como que mejores herramientas sobre lo que ahora conocemos como el impacto de la edad materna avanzada. Entonces, todo esto que hemos hablado ahora. No he hablado del dual trigger, porque de todas maneras creo que hay consideraciones que todavía están en estudio y sabiendo que han recibido esa clase, no es la intención de seguir representando qué es lo que hago. Pero si me dices qué es lo que pienso, yo creo que hay pacientes que sí utilizo, de hecho, en la consulta diaria hay pacientes que las largo con dual trigger y hay pacientes que no. ¿Y cómo disquisiciono uno de la otra? Pues básicamente por su perfil hormonal. Si yo tengo una LH que está un poco más cerca de la relación FSH-LH21, pues puede ser, sí, voy a tener mejor afinidad en trabajar un dual trigger. Pero si yo tengo que una paciente con esa relación más cortita, menos de 1.2 o 1.1, soy un poco más reacio a utilizar el dual trigger y prefiero de repente utilizar alguna otra estrategia. De cómo, por qué, eso podríamos hablar ya al hablar simplemente de repente estimulación ovárica. Primera pregunta. La segunda, la utilización desde la primera parte con los combinados de FSH con LH. Yo sí creo que tenemos un serio problema, no serio, sino ¿por qué utilizar siempre en todos los pacientes doble carga de FSH por LH? Yo no creo eso. Yo, de hecho, no en muy alto número de pacientes utilizo desde el inicio una carga de FSH-LH y estamos hablando de edad materna avanzada. Yo prefiero en edad materna avanzada utilizar LH justamente en la parte final, si es que necesitara utilizarlo. ¿Cuánto colabora y cuánto no colabora los fármacos que vienen como LH con LH? No lo estamos claros. Lo que yo quiero recordarles es que esta asociación nació específicamente para pacientes con hipogonadismo hipogonadotrófico, donde verdaderamente sí tenemos una falta de LH. Entonces, en este momento, para edad materna avanzada, lo repito, prefiero la utilización de LH recién en los estadios finales. ¿Qué otra pregunta tuvo Susana? Plasma rico en plaquetas en pacientes que acababa de operar de Asherman. Como sabemos, va a depender un poco del tipo de Asherman, ¿no? Que yo recuerdo en algún momento, creo que me he visto operar un par de veces Asherman, Susana, no me acuerdo, pero claramente va a depender del tipo de paciente. O sea, si yo tengo un Asherman, sobre todo de un endometrio muy fibrosado, probablemente apenas yo salga a operar, esta paciente va a salir con un globo intrauterino. O con un dot pit, con un globo triangular.
si es que decido por las características de la cirugía o de los hallazgos, en verdad, no dejarle nada, sí le podría poner un plasma rico en plaquetas. Pero lo más probable es que no se lo voy a poner en ese momento, sino se lo voy a poner justamente después del 5º día quirúrgico. ¿Por qué? Porque el plasma rico en plaquetas sí me puede dar un mejor caldo de cultivo para las infecciones. Y por lo tanto, probablemente si está recién posoperada, lo que voy a tratar de hacer es mejorarle o darle sí concentraciones más altas de estradiol o estrógenos exógenos, y recién al 5º día voy a ver la posibilidad de utilizar plasma rico en plaquetas intracavidad endometrial. Muchas gracias, Fabricio. Hola, doctor. Sí. Perdón. Sí, adelante. Hola, doctor. Buenas noches. Felicitaciones, brillante ponencia, doctor. Más que pregunta, me gustaría saber su opinión en base a estas nuevas rutas biológicas hacia la longevidad, lo que llevaron a estudiar los telómeros. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué tan lejos estamos de ese futuro? Si es que es factible, si hay alguna forma directa o indirecta en la cual ya se esté aplicando. Wow. Como lo dije en la conferencia, creo que todo tiene que partir porque sigamos trabajando en mitocondria. Yo me acuerdo mucho que yo estaba en una reunión en una CMR en Washington, y de repente se presentó al frente un embriólogo cuyo nombre es Jack Cohen. No sé si han escuchado hablar de Jack Cohen, pero en ese momento era el embriólogo en jefe del San Barnabas Center en Nueva York, y comenzó a presentarnos un video sobre trasplante de citoplasma ovárico. Entonces veíamos, yo sentado ahí, veía cómo aspiraba olema de un óvulo de una mujer más joven y lo ponía en otro ovocito, e inmediatamente después su esposa, la doctora Nina Nikani, que publicó un primer atlas sobre óvulos y embriones, no me acuerdo en qué época fue, nos deslumbraba hablándonos de que probablemente todo estaba alrededor de la mitocondria. Comenzamos a decir, entonces, la edad la podemos competir solamente con empezar a hablar de trasplante de repente de mitocondrias, ya no necesariamente de tejido citoplasmático ovocitario. Y de hecho, ahí comenzaron las cosas. Y si mal no me acuerdo, en el 2019, los británicos, creo, comenzaron a hablar de sus embriones de tres genomas. Y en verdad no eran de 3, sino eran de 4, porque no solo estábamos hablando del ADN mitocondrial del óvulo que traía, en un ADN mitocondrial trasplantado, el ADN del núcleo ovocitario y el ADN espermático. Pero lejos de esta propaganda, Darly, yo sí creo que la respuesta a todo, o la respuesta al envejecimiento, sigue estando en la mitocondria. ¿Cómo trabajar en la mitocondria? De hecho, la única cosa que yo encuentro muy productiva cuando sigo escuchando disbiosis intestinal y evaluación de la microbiosis o los microbiomas intrauterinos o de la microbiosis vaginal, es la microbiosis intestinal. Sigo pensando que ese es nuestro punto que gatilla el envejecimiento mitocondrial y por corolario toda la cascada de eventos que incluye la adecuada formación, la adecuada secreción de la telomerasa. Así que si me estás preguntando algo sobre una ciencia como es anti-aging, que
que creería que desde el punto de vista reproductivo, por ahí está la misión y la visión. Bueno, en el chat acá hay una pregunta que está haciendo la doctora Cafarati, que dice, ¿cuál es el protocolo para plasma rico en plaquetas subendometrial que utilizan? La dosis, días de aplicación, etcétera. Perdón, ¿me puedes repetir? Lo que pasa es que me distraje un minuto por el teléfono que me están escribiendo de la casa. ¿Cuál es el protocolo para plasma rico en plaquetas subendometrial que utilizan? ¿Cuáles son las dosis y los días de aplicación? No, bueno, lo que estoy haciendo es en el ciclo de búsqueda de que ese endometrio engruese, quiere decir ya para la transferencia, inmediatamente después del término de la regla, por histeroscopía, le estoy poniendo aproximadamente 2 mililitros de plasma rico en plaquetas en tanto pared anterior como pared posterior del útero, dejándolo subendometrial. No es muy fácil técnicamente. Hay que hacer algunas de ellas para darse cuenta la capacidad de tratar de mantener la jeringa cargada con plasma rico en plaquetas con la fuerza necesaria como para evitar que el medio de distensión, que probablemente están usando cloruro de sodio para mirar la cavidad a través de la histeroscopía, no les venza la mano y no les salte el mecanismo para poderlo hacer. Por lo tanto, es mi sugerencia no trabajar más allá de 40 a 60 mililitros milímetros de mercurio de presión si pueden trabajar con menos mejor. O como saben, hay úteros que son más fácilmente distensibles y hay úteros que son más complejos distensibles. Sobre todo estos úteros que traen miomas. Y ahí hay que tener cuidado, porque acuérdense que el plasma rico en plaquetas, si no tocan un mioma, podríamos tener factores de crecimiento también de los miomas y sobre todo de aquellos miomas que de repente no están creciendo, pero sí pueden crecer. Acuérdense que el punto de inicio de todos los miomas con las nuevas teorías que tenemos de las células madre están en el espacio subendometrial justamente. Así que no hay nada pintado, no hay ninguna cancha, pero lo que yo les acabo de decir es mi experiencia y eso básicamente lo hago el día quinto. El día quinto, sexto, séptimo, el momento en que ya deje de arreglar inmediatamente y lo voy siguiendo ya después durante el desarrollo endometrial. No me atrevo a hacer más adelante. ¿Por qué? Porque estoy poniendo un histeroscopio y estoy poniendo un medio de distensión y si lo hago más adelante no voy a sentir muy cómodo en poner un embrión como que 7 días después, ahí adentro. Entonces, por ahora, esa es mi experiencia, si es la que me están preguntando. Bueno, muy bien. Cuéntenme si hay más preguntas. Y a mí me preocupan, hay 33 personas conectadas ahora, los que están callados y no hacen preguntas. Entonces, si nadie tiene más preguntas, me gustaría para ellos, para los que están callados, para los que todavía no están en condiciones de hacer investigación o que no están trabajando en la práctica, recalcar algunas cosas básicas de la conferencia de Fabricio, donde nos enseñó cosas que parecen de todos los días, pero sumamente importantes, cuando habló de qué hacemos o qué alternativas tenemos para aquellas mujeres de edad materna avanzada, y no puso entre los titulares el rejuvenecimiento ovárico, porque todavía no hay evidencia científica comprobada y hay que seguir trabajando en ese tema, y puso sí preservación de la fertilidad, pero habló de la importancia de que esa preservación sea antes de los 35 años, y recalco yo la importancia de trabajar en educación, en las pacientes veinteañeras, en la consulta básica ginecológica, y no somos nosotros los especialistas en reproducción encargados de formar a los residentes en estos temas. Habló de estimulación ovárica y habló de PGT, pero cuando habló de PGT dijo
que no era mágico y que precisábamos por lo menos 3 embriones euploides y que la tasa de implantación de los embriones euploides era entre un 45 y un 50%. Ojo con quedar con la idea o transmitirle la idea a un paciente de que tener un embrión euploide significa tener un recién nacido vivo y sano en casa. Habló de algo muy importante, que son los tratamientos individualizados. Todo lo que aprendemos, todo lo que leemos, es para llevarlo al cara a cara con el paciente, a estudiar la reacción de cada paciente, el psiquismo, la idiosincrasia del paciente. Se refirió a qué hacer con una paciente de 45 años cuando todavía no tuvo ningún estímulo hormonal y por más que tengamos muy malos resultados estimulando su ovulación, es importante ofrecerle, aceptar, no ofrecerle, pero aceptarle, aceptar estimularla, aunque sea grande, porque ese es el paso que esa paciente necesita muchas veces para pasar a una ovodonación. Y para terminar digo, que me encantó cuando dijo, escrupulosamente informados, pacientes escrupulosamente informados. Y a mí me encanta eso. Es nuestra obligación informar al paciente, escuchar al paciente y acompañar al paciente. Me parece que estamos un poco tarde, al doctor le están escribiendo de la casa. No, tranquilo. Y si no tienen preguntas, vamos terminando por acá. Perdón, una última pregunta, doctor, por lo menos su opinión. Mencionó sobre el uso meiótico en los ovocitos, o sea, eso actualmente se aplica en la microscopía de luz polarizada para la identificación del uso meiótico. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Buenos resultados, malos resultados? ¿Cuál es su impresión? El SLIMIC, sí, como así lo hemos llamado, que es la apreciación justamente del momento del uso para poder no tocarlo durante el ICSI, ¿no? Durante la inyección intraendoplasmática, a mí me parece que es un avance maravilloso. Y es un avance maravilloso en la medida justamente de estar correlacionado en este grupo de pacientes, de que la integridad de este uso es una parte importante. Si han seguido lo que técnicamente, lamentablemente, he dicho, es por eso que expresamente hablé de poner y leer la diapositiva para que le puedan tomar el screenshot y puedan releerla luego, es una parte muy importante en la formación de las cromátides hermanas o justamente en las aberraciones de la función de las cromátides hermanas por esta alteración en la formación de las coecinas. Entonces, a mí me parece que es una herramienta embriológica que la debemos utilizar en pacientes con edad avanzada en los laboratorios de reproducción asistida. Muchas gracias por el comentario, ¿no? Gracias, doctor. Pues sí, definitivamente se ha terminado el tiempo. Yo les agradezco muchísimo la excelente presentación que han hecho, el estimular las preguntas, y les recuerdo que pueden mandar comentarios o les pueden seguir haciendo preguntas a los profesores por el WhatsApp, porque van a estar disponibles por el WhatsApp un par de semanas, pero por ahora yo nada más agradecerles a todos su presencia y a ustedes, profesores, por compartir su experiencia. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Saludos. Chao. Recording stopped.